encontrar cuál es el valor de la fuerza normal. El valor que tiene la fuerza normal va a ser igual al peso menos la componente I de la fuerza de tensión, ¿sí? O sea, la fuerza de tensión, como está aplicada con un cierto ángulo, la alivia a la fuerza normal. O sea, la fuerza normal no es igual al peso, sino que es igual al peso menos la componente I de la fuerza de tensión. Entonces, si yo ya tengo el valor de la fuerza normal, yo además ya tengo algo muy importante porque a mí acá me dijeron ya cuánto vale el coeficiente de rozamiento. Me dicen que el coeficiente de rozamiento vale 0,2. Entonces, si yo ya tengo cuánto vale la fuerza normal, yo ya puedo saber cuánto vale la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento es siempre el coeficiente de rozamiento por el valor de la fuerza normal. Entonces yo ya sé con qué fuerza de rozamiento estoy realizando ese movimiento. Y después, a lo largo del eje X, lo que tengo es que la componente de la fuerza de la tensión a lo largo del eje X menos la fuerza de rozamiento me da igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces, como yo ya sé cuánto vale la componente X de la fuerza de la tensión, ya calculé cuánto vale la fuerza de rozamiento, puedo encontrar cuánto vale la aceleración, ¿sí? Que seguramente eso es lo que resolvieron ustedes. Profe, Entonces, sí. ¿por qué ahí en la normal lo Mm. calcula como masa por gravedad menos la componente de T en I? Y no es solamente masa por gravedad que sería igual al peso. Y porque dijimos que la fuerza de tensión, como está aplicada con un ángulo, la ayuda a la fuerza normal. Ay, como que se unen. Claro, ahí en el eje Y vos no tenés únicamente la fuerza normal. Entonces se tratan como conjunto y no como separadas. No, todas las fuerzas están, vos tenés que ver la fuerza por separado y después la sumás. O sea, te fijas Bueno, a lo largo del eje Y qué fuerzas tenés y qué signo le tenés que poner. Y en el eje X lo mismo, qué fuerzas tenés y qué signo le vas a poner de acuerdo al sistema de coordenadas que vos elegiste. Por eso, lo primero que hay que hacer es definir bien el sistema de coordenadas, hacer el diagrama de fuerzas y recién ahí plantear que la suma de las fuerzas es la masa por la aceleración. ok. ¿Sí? Si yo hago todo eso, no me voy a confundir. O sea, primero sistema de coordenadas, después diagrama de fuerzas, y ahí planteo la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, y me fijo en cada eje qué está pasando. ¿Sí? En general, a lo largo del eje Y no voy a tener movimiento porque todo el movimiento va a ser a lo largo del eje X, ¿sí? No voy a tener algo que vaya saltando. Yo estoy pensando siempre que estoy en un movimiento rectilíneo, ¿bien? O sea, que me muevo a lo largo de una recta. Este, ¿se acuerdan que lo habíamos visto la semana pasada, que tenemos un bloque que tiene 2 kilos de masa, va subiendo por un plano inclinado, hay un coeficiente de rozamiento y me dicen que hay dos opciones, o que se mueve con velocidad constante o que se mueve con una aceleración. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro? En el primer caso, la sumatoria de fuerzas va a valer cero y en el Ajá, otro no. exactamente. ¿Sí? O sea, la forma de plantearlo en los dos casos es la misma. Tienen que hacer poner el sistema de coordenadas, hacer el diagrama de cuerpo libre y ahora plantear. En el primer caso, la suma de todas las fuerzas me tiene que dar cero, porque estoy con una velocidad constante. Y en el segundo caso, la suma de fuerzas me tiene que dar igual a la masa por la aceleración. ¿Bien? Pero siempre el planteo que yo hago es decir, pongo mi sistema de coordenadas,
hago el diagrama de fuerzas y ahí me fijo qué pasa a lo largo de cada eje según tenga un movimiento con velocidad constante o un movimiento con aceleración. Pero siempre es importante conservar bien la prolijidad y hacer todos los pasos para no confundirme cualquiera sea la configuración que yo tenga. Este otro también lo hicieron en el práctico ya, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Acá tienen una caja que le están tirando con una fuerza de tensión en una superficie donde hay un rozamiento y la desplazan una distancia de 10 metros. Entonces tienen que ver cuál es el trabajo de esa fuerza de tensión, cuál es el trabajo de la fuerza de rozamiento, el trabajo del peso y el trabajo de la normal. Entonces, hacen el diagrama de fuerzas, van a tener el peso, la normal, la tensión y la fuerza de rozamiento. Ya de entrada, la fuerza del peso, ¿cuánto puedo decir qué trabajo hace? 0, Bien, ¿por qué hace 0? porque no se desplaza sobre el eje Y. Exacto, el desplazamiento es a lo largo del eje X. El trabajo de la fuerza normal, ¿cuánto puedo decir de entrada que vale? 0 también. 0. O sea, esos dos valen 0. O sea, no pongan, si ustedes tienen que poner cuánto vale, nada más igual a 0, sino que pongan es igual a 0 porque el desplazamiento es en el eje perpendicular al eje de la fuerza, ¿sí? La fuerza de tensión, ¿puedo calcular directamente qué trabajo me está haciendo? Si yo conozco cuánto vale la fuerza de tensión. Haría falta descomponerla primero, ¿o no? Claro. De la fuerza de tensión, ¿qué componente me está haciendo trabajo? El Del componente. eje X. Exacto. Entonces, el trabajo que me va a hacer la fuerza de tensión va a ser la fuerza de tensión componente X por los 10 metros. ¿Bien? Si no hay rozamiento, este es todo el trabajo que yo logro tener. Pero tengo una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, ¿qué trabajo me hace ella? Tenemos que calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. Claro, ella me va a hacer su módulo por la distancia recorrida con un signo menos, porque me quita trabajo. Lo que yo tengo que hacer es ver cuánto vale esa fuerza de rozamiento. ¿Cómo calculo entonces cuánto vale esa fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento para el desplazamiento. Ese es el trabajo, pero yo necesito saber cuánto vale la fuerza de rozamiento. El coeficiente por la normal. Bien. ¿Y cómo calculo la fuerza normal? Planteo que la sumatoria de fuerzas en I es igual a 0. Exacto, y entonces, Y ¿cuánto me queda la fuerza normal? Igual a ah, la del peso. Me queda igual a la... igual a la masa por gravedad menos la componente I del peso. De la fuerza de tensión. Exacto, me queda. La fuerza normal va a ser igual a la fuerza del peso menos la componente I de esta fuerza de tensión que yo tenga, ¿sí? Porque ahí, a lo largo de ese eje vertical, yo voy a tener 3 fuerzas. La fuerza normal, la fuerza del peso y la componente I de esta otra fuerza. Esta fuerza me ayuda a la fuerza normal, ¿sí? Que lo Profe, que entonces, ¿cómo era? habíamos visto, sí, ¿alguien ¿Cómo preguntó era? algo? Sí, digo, ¿cómo es la fuerza normal? Entonces la fuerza normal es igual a la fuerza del peso. Sí, menos, menos qué. ¿Qué otra cosa tengo en el eje Y?
Mm, La fuerza del peso. ¿Cuántas fuerzas tengo a lo largo del eje Y? 3. Bien, ¿cuáles son esas fuerzas que tengo a lo largo del eje Y? La fuerza normal, la fuerza del peso y la fuerza de tensión. Bien, a lo largo del eje Y tengo toda la fuerza de tensión. No. Solo la componente en el eje Y. Claro, entonces la normal, ¿a qué va a ser igual? Al peso menos la componente Y de la tensión. Exactamente, ¿sí? Acuérdense que cuando tengo esta fuerza que yo tiro con un cierto ángulo, eso a mí me ayuda a reducir la fuerza normal. Y siempre que yo logro reducir la fuerza normal, lo que logro hacer es reducir la fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, si yo tengo fuerza de rozamiento, esa fuerza de rozamiento me lleva a mi trabajo útil que estoy haciendo. Por eso que yo quiero tratar de ver si puedo de alguna forma ayudar a tener menos rozamiento. Entonces, si yo lo tiro con un cierto ángulo, voy a lograr que esa fuerza de rozamiento sea más chica, porque logro reducir la fuerza normal. ¿Bien? Ahora pensemos en este caso. Tengo un bloque que está apoyado en un plano inclinado. Nada más está apoyado. No hay nadie que lo empuje, que lo tire, ni nada. Y me dicen que está en reposo. O sea, quietito. ¿Qué fuerzas tiene actuando sobre él? La del peso. La fuerza de rozamiento, profe. O sea, en Bueno. total, ¿qué fuerzas va a tener él? La del peso. ¿Nada más que la del peso? ¿Y la normal? La de rozamiento, profe. Claro, porque si tiene nada más que la fuerza del peso y la fuerza normal, ¿qué le pasa? Se caería. Bien, entonces ahí dijeron qué otra fuerza tiene. La del rozamiento, dijeron los chicos. Bien, la fuerza de rozamiento. En este caso, la fuerza de rozamiento, ¿para dónde apunta? Para arriba. Bien, me va a apuntar en el eje X para arriba, porque ella va a tener que compensar ¿a qué fuerza? Profe, pero no tiene que ser una tensión ahí en vez de una fuerza de rozamiento. Pero si no hay tensión. Pero tiene que, o sea, mantenerlo para que, o sea, la fuerza, o sea, digamos el PX no vaya, no le impulse para abajo al objeto. Exacto, por eso ¿qué fuerza dijeron ustedes muy bien recién que había además del peso y lo normal? La del rozamiento. La de rozamiento. Acá no hay nadie que lo empuje, no hay nadie que lo tire, está apoyado sobre un bloque y está quieto. Si está en esa condición, ¿qué quiere decir? Que la suma de todas las fuerzas que hay, ¿cuánto me tiene que dar igual? Cero. Así. Si yo nada más pongo la fuerza del peso y la fuerza normal, ¿la suma me da igual a 0? Debería. ¿No? ¿Por qué? No, porque actúa la gravedad. Porque tengo la fuerza del peso que me va perpendicular para abajo, la fuerza normal que me viene para acá arriba. ¿La fuerza normal compensa toda la fuerza del peso? No, me compensa nada más que la componente vertical. Me queda la componente horizontal del peso. ¿Quién compensa esa fuerza? La de rozamiento. Y entonces la de rozamiento, ¿para dónde tiene que apuntar? Exacto, la fuerza de rozamiento tiene que apuntar para acá arriba, en el eje X, y me apunta hacia arriba, ¿sí? Entonces, si a mí no me dicen nada, pero me dicen que ese bloque está apoyado y está en reposo, quiere decir que sí o sí tiene que haber una fuerza de rozamiento que es la que se va a encargar de compensar la componente X de la fuerza del peso. Porque la componente
de I de la fuerza del peso está compensada por la normal, pero la normal me compensa solo la componente I, no me compensa la componente X. Si yo no tengo ninguna otra fuerza y tengo nada más la fuerza del peso y la normal, la componente X del peso me lo tira para acá abajo. Entonces eso ya no está en reposo. Si está en reposo, quiere decir que la suma de todas las fuerzas me tiene que dar igual a 0 y entonces tiene que haber otra fuerza que a mí me compense la componente X de la fuerza del peso. O sea, esa otra fuerza tiene que ser sí o sí la fuerza de fricción. Ahora, si yo lo estoy empujando hacia arriba, ¿puede haber movimiento uniforme o movimiento con aceleración? Sí. Sí. ¿En qué caso tengo movimientos con velocidad constante? En MRU. ¿Pero qué condición se tiene que dar para eso? La sumatoria de fuerzas es 0. Claro, ahí la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Y si tengo un movimiento con aceleración, ¿qué condición se tiene que cumplir? Tiene que haber aceleración. La sumatoria de la fuerza tiene que ser igual a masa por aceleración. Exacto, ¿sí? Entonces recuerden siempre, si tengo un movimiento rectilíneo uniforme, tengo velocidad constante, o sea, no tengo aceleración. La suma de todas las fuerzas es igual a 0. Si tengo aceleración, la suma de todas las fuerzas me da igual a la masa por la aceleración. ¿Bien? Y siempre, en todos los casos, tengo que poner mi sistema de coordenadas y hacer mi diagrama de fuerzas. ¿Bien? En este caso anterior, que estaba el bloque solo apoyadito, haciendo el diagrama de fuerzas, y a mí me dicen que está en reposo, rápido me doy cuenta que además del peso y además de la normal, tiene que haber otra fuerza para acá, en el eje X y hacia arriba, que me compense a la componente X del peso. ¿Bien? Después, parecido al que vimos recién, de conservación de energía, pero que acá no tengo una fuerza disipativa. Me dice que se tira una manzana de 200 gramos desde una altura de 4 metros y me pregunta qué energía mecánica tengo en el punto de partida y qué energía mecánica tengo en el punto de llegada y con qué velocidad llego. Acá yo no tengo pérdidas de energía, entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Que la fuerza de rozamiento es 0. Sí, pero en cuanto a energía, ¿qué se tiene que cumplir? Que la cinética y la potencial va a ser la misma. Bien, la cinética y la potencial es la misma, ¿en qué puntos? En los puntos máximos. Claro, cuando yo la dejo caer desde una altura de 4 metros, ¿ahí qué energía, justo en ese momento, qué energía tiene? La potencial cuando está en el punto máximo. Claro, y cuando llega al suelo, ¿qué energía tiene? Cinética. Bien, entonces lo que a mí me dice la conservación de energía, porque no hay ninguna fuerza disipativa, es que la energía potencial que yo tengo ahí a los 4 metros va a ser igual a la energía cinética que yo tengo cuando llega. Bien, entonces cuando yo lo largo, tengo solo energía potencial, que vale la masa de esa manzana por la gravedad por los 4 metros. Ese es el valor de energía con el que yo comienzo el movimiento. Esa energía se me conserva. Quiere decir que cuando llega al suelo tiene ese mismo valor de energía. Entonces puedo calcular con qué velocidad va a llegar al suelo. ¿Bien? Es por eso que cuanto más alta la tenga yo, con mayor velocidad me va a impactar en el suelo. ¿Bien? Ahí lo que tengo que tener bien presente es que la energía mecánica se me va a conservar. Entonces, si comienzo con un valor de energía potencial, y hay nada más que energía potencial en ese punto, cuando llego al final del movimiento, que tengo solo energía cinética, ese valor de energía que yo calculé al comienzo es el mismo que tengo al final. No hubo nadie que se llevara energía, ¿sí?
Si tuviese una fuerza de rozamiento, bueno, ahí yo comienzo con un valor de energía potencial y termino con un valor de energía cinética más chica. ¿Qué pasaría en ese caso? Pasaría que al haber una fuerza de rozamiento, como me disminuyó la energía, también me disminuiría, ¿qué cosa? La velocidad con la que impacta en el suelo. ¿Sí? ¿Está claro este ejemplo? Sí. ¿Sí? Si este ejemplo era al revés del otro que vimos de la pelota de tenis, lo tiramos desde arriba, o sea, comienzo con energía potencial, termino con energía cinética, pero no hay nadie que se lleve la energía. Si tuviese una fuerza disipativa, este valor de energía al final, que es energía cinética, sería más chica que la potencial y hubiese perdido yo velocidad final de impacto. ¿Bien? Después, acuérdense también bien de este ejercicio que vimos la clase pasada. ¿Este se lo acuerdan, el del tractor? No, profe. Este lo vimos la clase pasada. Acá este ejercicio repásenlo porque es un ejercicio bien completo y es un ejercicio donde se ve bien cuánta energía me lleva a mí la fuerza de rozamiento. O sea que tenían que trasladar una cierta carga de leña con un peso, lo hacían con un tractor que unían la carga al tractor con una cadena con un cierto ángulo, entonces tenían que ver cuál era el trabajo que hacía cada una de las fuerzas. Habíamos planteado que lo que había que hacer era el diagrama de fuerzas. Teníamos la fuerza del peso, la fuerza normal, la fuerza de tensión y la fuerza de fricción que me aparecía. Como el movimiento era en el eje X hacia la derecha, la fuerza de fricción me aparece en el eje X hacia la izquierda. Entonces, para calcular el trabajo total que se está haciendo, hay que calcular el trabajo de cada fuerza. El de la fuerza del peso, el de la fuerza normal, el de la fuerza de tensión con la que se lo tira y el de la fuerza de rozamiento. Lo que nos había quedado lógicamente es que la fuerza del peso y la fuerza normal no hacen trabajo porque van en el eje vertical y el movimiento es en el eje horizontal, y entonces nada más me hacían trabajo la fuerza de tensión y la fuerza de fricción. La fuerza de tensión me quedaba que hacía un trabajo de 80 kJ. Y la fuerza de fricción, recuerden que me había quedado un trabajo bastante grande que se llevaba. Se llevaba 70 kJ de trabajo. Quiere decir que el trabajo total que había útil en este sistema era solamente de 10 kJ. O sea que yo había pagado para que el tractor me hiciera 80 kJ de trabajo, pero debido a la fuerza de fricción que yo tengo, esa fuerza de fricción me lleva prácticamente todo el trabajo y me queda un trabajo útil de solamente 10 kJ. O sea, por culpa de la fuerza de fricción, yo pagué 80 kJ y yo obtuve 10 kJ. Fíjense cuánto es todo lo que yo pierdo por culpa de la fricción, ¿sí? Lógicamente, como el trabajo me quedó con un signo positivo, quiere decir que eso que yo estoy trasladando acelera. O sea, por suerte logro aumentar su velocidad. Pero fíjense que logro mucho menos de lo que yo en realidad pagué. Yo pagué por 80 y me quedo simplemente con 10, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo importante de esto? Lo importante de esto era notar que la fuerza de tensión que yo estoy aplicando, al aplicarla con un ángulo con respecto al eje X, logro reducir la fuerza normal. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Si esta fuerza de tensión con la que lo tira el tractor estuviese a lo largo del eje X, la fuerza normal sería igual a toda la fuerza del peso. ¿Y eso qué implica? Que mi fuerza de rozamiento sería mayor, ¿sí?
Pero como yo aplico esta fuerza con un cierto ángulo, lo que hago es aliviar a la fuerza normal. O sea, la fuerza normal sola no es la que me tiene que compensar a todo el peso, sino que a lo largo del eje Y me van a quedar la fuerza normal, la fuerza del peso y la componente Y de esta fuerza de tensión. Entonces la fuerza normal va a ser igual a la fuerza del peso menos la componente I de la fuerza de tensión. Entonces, como la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal, si yo logro reducir esa fuerza normal, yo logro reducir la fuerza de rozamiento. Quiere decir que en este caso, yo perdí 10 kilojoules, o sea, me quedé con 10 kilojoules, perdí 70 kilojoules, pero si esta fuerza de tensión hubiese estado aplicada a lo largo del eje X, hubiese perdido más de 70 kilojoules y me hubiera quedado con menos de 10 kilojoules de trabajo útil, ¿sí? Entonces, vean cuán importante es tener en cuenta la fuerza de rozamiento para el rendimiento de mi sistema, porque piensen que el trabajo que yo le pido que haga es lo que yo pago. Ahora, lo que yo obtengo puede ser más chico. ¿Qué quiere decir? Que yo perdí de todo lo que puse. Yo puse para 80 y perdí 70. Sé que perdí un montón, ¿sí? Pero yo para calcular cuánto me va a rendir, y yo tengo que saber que voy a contar nada más que con 10. Sé que ese tractor a mí me va a rendir un trabajo de 10 kilojoules, ¿sí? Yo le voy a tener que poner 80 por culpa de la fuerza de rozamiento, pero me va a rendir 10. O sea que la carga que yo tengo que trasladar, la voy a poder trasladar con un trabajo de 10 kilojoules, ¿sí? Y después, por el teorema del trabajo y energía cinética, yo lo que tengo es, si yo sé la velocidad inicial con la que se mueve esa carga con la que yo la empiezo a mover y recorre 20 metros, yo lo que puedo decir es, conozco la velocidad inicial, o sea que conozco su energía cinética inicial. Yo puedo conocer con qué energía cinética al final llegó de los 20 metros, porque ahí uso el teorema del trabajo y energía cinética de decir, el trabajo total que yo tengo aplicado es igual a la variación de la energía cinética. Entonces, yo tengo una energía cinética inicial, que si la velocidad es de 2 metros sobre segundo, con la masa que yo tengo, la energía cinética inicial les queda de unos 3000 joules. El trabajo total que está logrando hacer ese tractor es de 10 joules. Entonces, quiere decir que mi energía cinética final que yo gané va a ser de 13.000 joules, porque van a ser los 1000 joules que hace de trabajo más la energía cinética inicial que tengo. Y eso me va a dar que logré moverlo al final con una velocidad de 4.2 metros sobre segundo. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese tenido rozamiento? Si no hubiese tenido rozamiento, tenía acá al final una energía cinética más grande, porque en vez de tener 10 joules, hubiera tenido 80, y lograba moverlo con una velocidad mayor. Quiere decir que hubiese sido más eficiente lo que yo lograba hacer. ¿Bien? Pero está la fuerza de rozamiento, no me puedo librar de ella. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, puedo tirarlo con algún ángulo para ayudar a la fuerza normal. Si yo ayudo a la fuerza normal, ayudo a reducir esa fuerza de rozamiento. Entonces, si yo lo hubiese tirado con una fuerza horizontal, hubiese tenido una fuerza de rozamiento más grande. Quiere decir que me hubiera llevado más trabajo y que esta velocidad final sería todavía más chica. ¿Bien? ¿Estamos claros entonces con todas las cosas que repasamos? Profe, ¿a Sí. la K inicial se calcula con la fórmula que vimos antes o no? Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Listo, gracias. Esa es la energía cinética siempre. Un medio masa velocidad al cuadrado.
Profe, una Recuerden de pregunta. poner, sí, un segundito. Recuerden de poner siempre las masas en kilogramos. Si la ponen en gramos, ya no van a poder trabajar con estas unidades, ¿eh? Por eso las masas siempre en kilogramos y las velocidades en metros sobre segundo. Sí, Una pregunta. Si el desplazamiento fuera en 30 metros, ¿la velocidad final sería más alta o no? y ahí tenés que ver cuánto lo vas a desplazar vos, cuánto trabajo vas a hacer. Acuérdate que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento. Acá vos lo querés llevar nada más que 20 metros, pero si vos lo querés llevar 30 metros, ¿cuánto trabajo vas a hacer? Claro, lo tengo que calcular con un desplazamiento más largo, o sea, más alto, perdón. Claro, exacto. Entonces, venimos unas filminitas más atrás. Este trabajo que vos calculás es la fuerza por la distancia. Este trabajo estaba sacado con la distancia de 20 metros. O sea, para la fuerza de esta detención, el trabajo era la componente X de esta fuerza de tensión por los 20 metros. Si lo llevas a una distancia más grande de 30 metros, en vez de por 20 es por 30. Entonces, en ese caso, tendrías un trabajo más grande. Profe, ¿es lo Ah, mismo poner kilojoule que joule? ¿Cómo? Si es lo mismo poner kilojoule que joules. No, kilo es 10 a la 3. O sea, lo tenés que multiplicar por 1000. Si ves kilojoule, Ah, tenés que multiplicar por 1000. bien, listo. Acuérdense que kilo es por 10 a la 3, mega es por 10 a la 6. Profe, Sí, cuando nos toque calcular a qué altura saltamos, tenemos que utilizar la fórmula de impulso de cantidad de movimiento. depende de lo que te estén pidiendo. ¿En qué problema es eso? Es el 15 de impulso y cantidad de movimiento y no puedo sacar la velocidad porque traté de hacerlo con las fórmulas de energía cinética, pero no me da. Lo que pasa es que acuérdense que el impulso es la masa por la velocidad. Esa es la cantidad de movimiento. Pero si yo no tengo el impulso y quiero saber la velocidad, solo tengo la masa y la altura, ¿cómo hago para sacar la velocidad? Y si tenés masa y altura, ¿qué energía podés sacar? Puedo sacar la potencial, Ujú. pero en esos casos no hay diferencia de energía, puede De- igualar. y depende de lo que te diga el problema, si tenés alguna pérdida de energía o si no tenés pérdida de energía. No, es el 15 donde solo nos dice la altura sin el salto y la altura que alcanza al saltar. Ujú. Pero ahí tenés, por eso, ahí lo tenés que plantear con o sin pérdida de energía. ¿Ese cómo lo plantearon? Cuando a ese lo trabajaron en clase, ¿cómo lo plantearon? ¿Con conservación de energía o sin conservación de energía? O sea, ¿consideraron que había fuerza disipativa o solamente fuerza del peso? No, ese no lo hicimos en clase. Por eso lo planteé con la de cinética, pero no sabía si podía diferenciar o no. Si no te dice, si no te dice que hay fuerza disipativa, vos estás considerando que tenés la fuerza del peso. Si te aclara que tenés fuerza disipativa, ahí tenés diferencia de energía mecánica. Ahí tenés pérdida de energía mecánica. Si no tenés fuerza disipativa, no tenés pérdida de energía mecánica. Y si tengo que hacer una gráfica, son parecidas a las del MRV. Depende de lo que te está pidiendo la gráfica. ¿La gráfica de qué? ¿De No, variación de energía? variación de velocidad y del tiempo en función de la velocidad. Claro, ahí la velocidad, fíjate que estás considerando que tenés solo la fuerza del peso, o sea que tenés una sola fuerza, entonces tenés una aceleración
y la velocidad, ¿qué forma va a tener esa ecuación? ¿Va a ser lineal? ¿Va a ser cuadrática? Lineal. Claro, ahí la velocidad en función del tiempo te va a quedar una línea recta. Cuando vos estás saltando hacia arriba, te va a quedar una línea recta con pendiente negativa, porque estás saltando hasta llegar a una velocidad cero. Cuando vos llegaste a esa altura más alta y te caes hacia abajo, ahí es una recta con pendiente positiva porque va subiendo la velocidad. Siempre pensando para dónde pones los ejes, ¿no? Era eso nomás. Sí, o sea, en ese acordate lo que habíamos visto bien al comienzo, en ese caso vos partís con una velocidad, saltás con una cierta velocidad y terminás con una velocidad negativa. Y tu velocidad te tiene que quedar siempre en valores positivos, porque va, suponete, digo cualquier número, de 10 metros sobre segundo a 0, pero tu velocidad te queda siempre en valores positivos. O sea, te vas de 10 a 0. Te queda una recta dibujada en el primer cuadrante, en ese caso con pendiente negativa. Y después, cuando vos caes, ahí tenés una velocidad primero de 0 y vas cayendo con una velocidad negativa. Entonces ahí te queda la velocidad dibujada en el cuarto cuadrante, que empezaste desde 0. Tenés ahí una pendiente positiva, pero te vas hacia los valores negativos de velocidad, ¿sí? No sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, ¿impulso entra o no? Sí.